Entonces estamos aquí. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir un ejemplo? ¿Alguien tiene curiosidad cómo se diría algo? Eh, o continuando lo que me había preguntado Isabel, vemos que ella había preguntado cómo se utiliza ese ile, ¿cierto? El ile también se puede utilizar para, digamos, para expresar, ¿cómo se dice? Expresar con qué hago algo, con qué herramienta hago algo. Mm, por ejemplo, escribir a mano. Escribir a mano, digamos. ¿Cómo imaginan que ustedes dirían escribo a mano? ¿Mm? ¿Cómo creen que diríamos eso? ¿Mm? El, ¿Mm? el ile yazıyorum. El ile yazıyorum. El ile yazıyorum. Entonces, el ile yazıyorum, acuérdense que el verbo yazmak es escribir. El significa mano y también significa desconocido en antiguo turco, pero aquí significa mano. Entonces escribo, prácticamente lo que dice escribe es escribo con la mano, que para nosotros significa A mano. escribo a mano, ¿cierto? Entonces, en turco, vamos prácticamente el ile yazıyorum, vamos, este ile prácticamente nos está también es expresando con ayuda de qué hago eso, ¿cierto? Con ayuda de qué. Vamos, podemos decir el ile yazıyorum o el le yazıyorum. Y este, no, digamos, acuérdense, la L no existe en el turco. Digamos, esos son dos sílabas distintas. Las sílabas prácticamente, digamos, cuando tenemos consonantes, se separan así. El de yazıyorum, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que podría ocurrir. Escribo a mano, escribo con la mano, lo que diría un turco, con su mentalidad. Digamos, por eso, digamos, cuando ustedes vean, digamos, el español es un idioma difícil a veces, digamos, no es difícil realmente, es complejo. Como vemos, la gramática tiene muchos detalles. En cambio, los otros idiomas son más simples. Por eso somos privilegiados, porque vemos prácticamente, si nos podemos analizar el idioma español, vemos, si conocemos bien nuestro idioma, podemos ver cómo podríamos conectar nuestro idioma directamente con otros idiomas. En cambio, alguien que sabe hablar inglés, conectar directamente con otros idiomas es un poquito más complicado, pero hay mucho material para poder conectar idiomas cuando es un anglohablante nativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Otro ejemplo. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quién más quiere participar? ¿Mm? ¿Qué dudas les han generado? Aquí voy a ver aquí. Por ejemplo, ¿Paula no está? Ah, no, Paula no ha llegado, Paula se fue. Pues, ¿qué querrían ustedes poder escribir, entender? Acuérdense que también el ile puede significar y, por ejemplo. Por ejemplo, si decimos en turco, por ejemplo, ¿qué? Digamos que, Viajo con equipaje a bordo. ¿Cómo? por ejemplo, digamos Elif que es el nombre de mujer. Ahorita un momento, papá, ahorita ya que empecé. Elif, por ejemplo, digamos Elif, Ile, Murat, Tar, Tar, Tartışıyor, digamos. Elif ile, o digamos, Elif ile Murat Tartışıyor. Podemos decir esto. Aunque no es una oración muy común, pero Elif ile Murat Tartışıyor o Tartışıyorlar. Acuérdense que en el plural, la tercera persona del plural, no es necesario decir lar si estamos aclarando cuáles son los sujetos, ¿cierto? Pero pues
tampoco significa que si yo coloco el lar esté mal, ¿no? Está bien. Bueno, pueden decir tartışıyor o tartışıyorlar. Elif ile Murat tartışıyor. Tartışıyorlar. En este caso, tartışmak, si se acuerdan del verbo tartışmak, significa discutir o argumentar. Entonces, discutir prácticamente. Entonces, estaríamos diciendo Elif y Murat discuten o están discutiendo. Entonces, ile podría ser igual a i y ve también es lo mismo, ¿no? También puede ser lo mismo. También puede ser lo mismo. Es decir, si se acuerdan del conector V, que significa en español I, ¿cierto? V. Entonces, en esta situación, también podríamos decir que significaría I. Bueno, eso es algo que ustedes deben entender, digamos que de acuerdo al uso puede tener diferentes interpretaciones en el español. Así que algo que yo siempre les aconsejo a ustedes es no se queden con la traducción literal, sino traten de entender el contexto en el cual se está manejando eso. Traten de pensarlo en turco. ¿Listo? Traten de pensarlo en turco. ¿Por qué? Porque eso de estar traduciendo todo el tiempo en la cabeza cansa y toma mucho tiempo. Y mientras ustedes están discutiendo, digamos, ustedes mientras están traduciendo, depende de qué tan rápido sean ustedes traduciendo algo, digamos que son, digamos, se demoran cierto número de segundos. En esos segundos que transcurren, puede esa persona estar diciendo otro montón de cosas. Entonces, estar traduciendo todo el tiempo, digamos, en la memoria, en la mente, perdón, no es algo, digamos, ¿cómo se dice? Eficiente. No es algo eficiente, gasta mucho tiempo y cansa. Entonces, para eso uno digamos, se va familiarizando con las palabras, con el vocabulario y todo eso, para entender prácticamente. Cuando yo pienso en la parte de familia, por ejemplo, digo aile, inmediatamente me llega la imagen de mi familia. Entonces, es importante, digamos, ir memorizando palabras y para ir memorizando palabras también es importante relacionarlas, digamos, no sé cuál sea el método de ustedes, cómo trabaje prácticamente la memoria de ustedes, pero digamos, ir relacionándola con imágenes, con eventos, con sensaciones, con emociones. Eso es prácticamente lo que nos ayuda a que uno memorice más, las emociones. Entonces, por eso es que en la primera lección yo les mostraba a ustedes con imágenes. Vemos Aile y mostraba una familia, a Arkadash y mostraba a dos bebés tomados de la mano, ¿cierto? O vemos computador, no sé, Bilgisayar. Entonces, como muestra un computador, una imagen. Entonces, si van a trabajar, por ejemplo, con memofichas, es muy práctico. Bueno, volviendo acá, entonces, si ven que digamos, este ILE también puede utilizarse como B. Bueno, cuando estamos hablando de personas. Bueno, eso es otro, Fabián, dime. perdón, escribí esto, Arkadaşlarımla maşi gidiyoruz. Maşa gidiyoruz, maça. Maça. Arkadaşlar, ay, pero no está en español. Turco. Arkadaşlarımla maça gidiyorum. Arkadaşlarımla. Eso es, digamos, si se acuerdan de la primera lección, yo les había explicado esto. Arkadaş, amigo. Arkadaşlar, amigos. Arkadaşlarım, mis amigos. Arkadaşlarımla, con mis amigos, ¿cierto? Entonces, si llegan con con solamente una palabra, entre comillas, podemos construir una oración entera. Entonces, Gracias. eso es arkadaşlarımla maça gidiyorum. Maç, si se acuerdan, maç en turco significa partido, ¿cierto? Partido de fútbol, partido de tenis, un partido. Entonces, arkadaşlarımla maça gidiyorum significaría, entonces, voy al partido o estoy yendo al partido con mis amigos o mis amigas. Acuérdense que en el turco no hay género. Digamos, si uno quiere aclarar el género, uno lo hace, pero no importa.
En fin, todos somos personas. Entonces, en el turco, esa es una ventaja que nosotros tenemos, que nosotros sabemos que los géneros existen en otros idiomas. Los turcos no. Entonces, cuando van a aprender el idioma español, sufren. Vamos. Entonces, eso es algo que debemos tener claro. En el turco no ocurre eso. No hay artículo. ¿Vale? Voy al partido con mis amigos. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro, Francisco, dime. Gracias. Es torunlarımla Tu, bugün vaktimi. Torunlarımla, Bugün ¿qué? de todo. Bugün. Bueno, en español. Paso todo el tiempo con mis amigos, con mis nietos. Bütün zamanı. Bugün vaktimi. Todo mi tiempo, sí. Vaktim. Bugün. Es bugün. Me equivoqué aquí, me fue la T. Por cierto, yo tengo dislexia. Yo confundo la T, la S y la R y eso. Pero ahora sí puedo aprender. Vaktimi. Con M. Sí, Vaktim, sí, Vaktim. Vaktimi geçiriyorum. Sí, se podría decir así. Como paso todo mi tiempo con mis nietos. Sí, es que de hecho es un ejemplo de libro de Estambul. ¿Sí? No sé. Que ya vimos. Entonces, digamos, torunlarımla. Entonces, acuérdense de este la, ¿cierto? Bütün se escribe así. Bütün, sí, me parece que sí. Sí. No, le faltó la M. Es con la M. N, está bien, N. ¿Ah? N. N, sí es con N, ¿no? Ahí. Bütün vaktimi geçiriyorum. Aquí ocurre algo que ustedes se acuerdan que era el ses düşmesi, o sea, la caída del sonido, de la vocal. Digamos que eso lo expliqué mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que aquí tenemos una palabra que es la palabra vakit. Ahí voy a con teclado turco. La palabra vakit. Vakit. Entonces yo a ustedes les había dicho algo, que es que hay algo llamado ses düşmesi, que ocurre prácticamente con las palabras que tienen dos sílabas y que terminan en I, ¿qué más era? U y U. Creo que eran esas. Les había explicado eso, que las palabras que tienen dos sílabas, ¿cierto? Entonces, la palabra vakit significa tiempo. Entonces, cuando yo le añado un sufijo que tiene una vocal al principio del sufijo, por ejemplo, entonces voy a decir mi tiempo, no diría vaktim, bueno, vakitim, no diría vakitim, sino que esta I se nos va y se convierte en vaktim. Eso es una regla que les había explicado hace rato en los videos anteriores, no me acuerdo en cuál, en uno de los primeros videos, que es algo que ustedes deben ya tener claro. Bueno, entonces por eso, entonces vaktim mi. Ahorita mi, esta I es acusativo. ¿Un acusativo de qué? Porque el verbo geçirmek es como pasar, ¿cierto? Pasar, pero para hacer que algo transcurra. Entonces yo hago que transcurra el tiempo, vaktimi geçiriyorum, pero digamos, entonces aquí digo bütün vaktimi, o sea, todo mi tiempo. ¿Con quién? Con mis nietos. Torun, nieto, torunlar, nietos, torunlarım, con mis nietos, torunlarımla, con mis nietos, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan claro, porque a veces no se dan cuenta de eso, no nos ocurre mucho. Entonces, paso todo mi tiempo con mis nietos. Nietos. Listo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es así de sencillo. Entonces, ¿hay alguna duda o ya les quedó claro lo que les he explicado el día de hoy?
Sí, ya quedó claro por mi parte. Vale, me alegra. Todo bien, gracias. Vale, perfecto. Entonces, siendo así, entonces vamos a cerrar por el día de hoy. Y vamos entonces, en estos días, entonces vamos a ver, de pronto si mañana tengo tiempo, vamos a trabajar otro tema. Sí, ¿no? El viernes. El viernes trabajamos otro tema. Quiero que complementemos otros asuntos y después de haber terminado los tiempos, vamos a empezar ahora sí con canciones. ¿Por qué? Porque las canciones también ayudan muchísimo. Y uno, memorizando canciones, uno se graba normas gramaticales. Y uno, digamos, por ejemplo, yo me acordé, me grabé del el caso comparativo con la canción Senten Daguzel. Y dice, Kimse Tanimaden Ben Senten Daguzel, Kimse Gölmedin Ben Senten Daguzel. Entonces, lo dije al contrario, perdón. Entonces, por ejemplo, Kimse Gölmedin Ben Senten Daguzel. Y aquí prácticamente Gölmek, acuérdense Gölmek que significa ver. Kimse significa alguien o nadie. Entonces aquí prácticamente tenemos el acusativo, ¿cierto? Kimse Gölmedin Ben. No he visto a nadie. No vi a nadie. Senden Daguzel, más bonita que tú, ¿cierto? O más bonito que tú. Pero bueno, Giselle lo utilizamos con mujeres, en general. Kimse Tanimaden Ben, no conocí a nadie, no conocí a nadie más. Senden Daguzel, más especial que tú. Entonces, digamos, con las canciones aprendemos mucho, los casos comparativos, digamos, las situaciones, las normas gramaticales, que son muy importantes. Entonces, aquí, por ejemplo, Kimse ler bakmadım, nadie, Kimse es nadie o alguien. Kimse ler sería como el nadie, pero plural, ¿cierto? Nadie plural. Kimse lere de bakmadım, tampoco vi a nadie. Aklımdan geçen es como que se me haya pasado por la cabeza. Kimse tanımadım ben senden daha güzel. No he conocido a nadie más bonita que tú. Entonces vemos, hay muchas canciones así, con buena gramática, aunque estén en desorden, porque ustedes se dan cuenta que normalmente Ben debería ir al principio, no está al principio, porque pues tenemos que buscar también darle ritmo a la canción. Entonces, por eso desordenan a veces las palabras. Y hay que también aprender a identificar eso, cuando se desordenan las palabras. Pero eso, pues con el tiempo. Vamos a ir poco a poco. Entonces, primero vamos a terminar todos los temas, los temas en general, tener al menos una idea y asimismo poder ir avanzando ya con canciones y con el libro, porque por lo menos, digamos, la idea cuál es, poder llegar a coger el libro y leer la pregunta y entender la pregunta a pesar de que no sepamos qué significa exactamente en español, pero entender qué nos están preguntando, porque para poder responder una pregunta, lo primero es entender la pregunta. Si no sabemos qué nos preguntan, pues no sabemos qué vamos a responder. Bueno, entonces, siendo así, nada, les recomiendo esta canción. No le doy play porque si no, entonces me bloquean por derechos de autor. Entonces, nada, esas son mis recomendaciones y estamos hablando de pronto mañana. Cualquier duda, pueden escribir al chat. Acuérdense, la hora son las 10:24. Traten de respetar las horas de sueño tanto en Latinoamérica como acá, porque digamos hay diferencias horarias. Entonces, nada, cualquier cosa, pues estamos hablando. Yo estoy despierto por ahí hasta las 12. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Qué pena llegar tarde. No tenía No, luz no desde pasa esta nada. mañana. Igual, grabé todo. Entonces, ahorita en un momento lo subo ahí. Muchas gracias. Vale. Muy amable, gracias. Vale. Chao, chao. Salud. Chao, chao. Adiós.